Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. La palabra de Dios nos invita a hacer una alianza de amor con el Señor y el Espíritu Santo nos inspira permanentemente para que recordemos esa alianza o para que la renovemos. Esa alianza es también una participación nuestra en la Pascua de Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. El Espíritu Santo nos une a Cristo gloriosamente resucitado y al mismo tiempo nos asocia al misterio de su cruz vivificadora. Siendo así poseídos por la acción del Espíritu, se reproduce en nuestra historia concreta el mismo misterio de la Pascua de Jesús. Toda nuestra vida repite de alguna manera la muerte y la resurrección del Señor. Las relaciones humanas, el trabajo, la enfermedad y todas las dimensiones de la vida humana reflejan el misterio de la muerte y la resurrección del Señor. Por la gracia del Espíritu, esas dimensiones participan de la vida y de la fecundidad de Jesucristo. Por eso nunca habrá momentos de pura muerte. Siempre brillará de alguna manera el misterio de la resurrección, porque siempre estará Él ofreciéndonos su vida. La vida humana se hace incomprensible sin esta alianza que Dios ha sellado con nuestra pequeña existencia en la Pascua de Jesús. Sin esta alianza, renovada por la acción del Espíritu, solo quedaría de nuestra existencia una multitud de fragmentos sin sentido. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera estamos inaugurando juntos este espacio una vez más desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra, dándole la bienvenida al 10º mes del año, al mes dedicado al Santo Rosario. Estamos comenzando juntos con todos ustedes el mes de octubre. Estamos comenzando este mes haciendo esto que nos gusta, que nos permite establecer un puente de unión desde Radio Fe Latina con todos ustedes en este alto semanal que nos permite dedicarnos verdaderamente a lo que es importante y poder ver, poder escuchar, poder oír, reflexionar, poder rezar lo que cada domingo trae consigo la liturgia dominical, la liturgia de este día tan importante para la vida del creyente, para la vida del humano, el descanso, la recreación, el esparcimiento, el amor que se manifiesta en las relaciones humanas, en los vínculos familiares, la posibilidad de distraernos un rato de tantas preocupaciones y de tantas actividades cotidianas para encarar una nueva semana con el plus, con lo extra, con lo verdaderamente gratificante que resulta para el creyente sumarle a todas esas situaciones humanas, por cierto, entendibles, deseables y gozosas, la existencia de la palabra del Señor en nuestra vida, que le da un toque de trascendencia, de importancia para salir del común de los escenarios, del común de las cosas. Además de esto del descanso, además de el disfrutar, tenemos la posibilidad de encontrarnos y de relacionarnos con nosotros, con nuestros hermanos, comunitariamente. En este caso no será desde un templo, será desde un medio de comunicación, es desde un medio de comunicación con lo que verdaderamente es importante
importante, con lo que verdaderamente es trascendente para el cristiano, para el creyente, para el hombre y la mujer de fe, como lo es la palabra de Dios, esa palabra que es luz frente a tanta oscuridad, frente a tanta tiniebla, esa palabra que es segura frente a tantas inseguridades, esa palabra que es fortaleza frente a tantas debilidades, las cuales muchas veces nos tenemos que mover, esa palabra que en definitiva termina siendo nada más y nada menos que vida frente a una cultura que tiene, lamentablemente, demasiados rasgos, demasiado incorporado la muerte. De esta manera entonces estamos comenzando el 10º mes del año y esta semana tendremos presente a lo largo de la misma el lunes 4 de octubre los santos Gerardo y Francisco de Borja, el martes 4 de octubre nada más y nada menos que la presencia, la memoria de San Francisco de Asís, el miércoles 5 a Nuestra Señora del Buen Viaje, el jueves 6 a San Bruno y el viernes 7 de octubre a Nuestra Señora del Rosario. Como repetimos semanalmente, más allá de evocar el santoral cotidiano, el santoral diario, es una buena ocasión para poder recrear de acuerdo a nuestros modos, de acuerdo a nuestros talentos, a nuestros carismas, de acuerdo a nuestros llamados, es poder recrear la vida de aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad y también caminar con ellos por dichos senderos. Comienza el mes de octubre, 2 de octubre de 2022, nos está llamando el 27º domingo durante el año. En la ocasión, la liturgia nos va a presentar el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 3 al 10. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 3 al 10. Es el texto que la liturgia nos está mostrando, nos está presentando, nos está ofreciendo para este 27º domingo durante el año, 2 de octubre de este año 2022. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, como si fuera calcado, como si estuviera en fotocopia, como si fuera un copiar y pegar en la computadora. Una vez más, un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa en la operación técnica. Una vez más, es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido.
Y va muy bien, Fabián, como de costumbre, sigamos fotocopiando, porque lo que estamos comentando, diciendo en estos encuentros, en estas conversaciones en torno a la palabra de nuestro Dios, bueno, lo que estamos diciendo parece que sí, es siempre lo mismo porque siempre hacemos lo mismo, siempre experimentamos lo mismo, y lo mismo es el homenaje nuestro a la vida. Y también podríamos decir el homenaje que nos rinde la vida a cada uno de nosotros, que gracias a la bondad, al amor de Dios en nosotros, somos testigos de la vida, somos integrantes de esa vida, somos fruto de la vida que el Señor ha hecho en nosotros. Seamos por lo tanto dignos de tal condición que hace Dios. Y todo lo que hace Dios lo hace por la palabra, como siempre decimos. Y lo hace porque lo dijo. Y finalmente, ¿qué ve Dios? Que lo que hace es lo que dijo y es bueno. Entonces uno diría, seamos buenos, somos buenos. El tema es llegar a ser lo que Dios hace. Llegar a ser lo que Dios hace, ser colaboradores con la operación de Dios, la operación creadora, la operación del amor de Dios, llegar a ser aquellos, llegar a ser verdaderamente buenos. Recordaba que cuando a Jesús se le acerca un joven que le preguntaba qué debía hacer para heredar el reino de la vida, le dice, maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno en la tierra, solamente Dios es bueno. Y es así, solamente Dios es bueno. Y lo que hace Dios es bueno. Y si somos obra de Dios, somos buenos. Cuando Dios hace al hombre imagen y semejanza suya, vio Dios que era bueno. Y sigue siendo bueno. Está pervertida la voluntad, pero la naturaleza es buena. Hay que recuperarla. Y es lo que hace Dios aquí en el tiempo, viniendo de la eternidad al tiempo, de la vida a la muerte, a regenerar, recuperar en nosotros esa bondad que es fruto del amor de Dios, esa bondad que es inmanente, por lo tanto, a la natura humana conforme a como Dios la hace y la regenera en Cristo Jesús. ¿Volvamos a ser buenos? Sí. Finalmente volvamos a hacer la obra de Dios. Este es el tiempo, aquí y ahora, en el tiempo. Lo hace Dios en nosotros, como siempre, y lo hace bien. Fíjate vos, este preámbulo que lo hemos compartido también tantas veces, Fabián, ¿no? Viene al cuento porque vamos viendo en este domingo, y hemos visto durante el curso de la semana también, como de costumbre, conforme a la costumbre también del magisterio, como las lecturas semanales que preceden a la consideración central del Evangelio del domingo son sumamente orientativas. Y recorto una frase de uno de los evangelios que comentamos en la semana, que decía, cumplido el tiempo para su elevación, el Señor se dirigió a Jerusalén, seguido, lógicamente, de sus discípulos. Iba de Galilea a Jerusalén. ¿Qué iba a hacer el Señor a Jerusalén? Iba subiendo, tengamos en cuenta este verbo, subiendo a Jerusalén. Sí, el Señor va a consumar su acto redentor, finalmente salvador, a favor de la natura humana, de toda la humanidad. El Señor va a morir y va a resucitar. Va a morir por todos, a gustar la muerte por todos, a morir nuestra muerte, a quitar la muerte de nosotros, experimentándola Él mismo y aniquilándola finalmente por su resurrección, que también va a participar con nosotros previa a la ascensión. El Señor va a ascender, va a subir a la gloria, al cielo de los cielos, al trono de la gloria. Desde allí, ya en la plenitud de la unidad con el Padre, con la misma gloria que tenía antes que el mundo fuese, el Señor nos va a enviar el poder para que nosotros, a su vez también, podamos seguirlo en esa subida a Jerusalén. Tengamos esto en cuenta. La clave
La clave de la vida es lo que el Señor hizo por todos, vale decir, su vida, pasión, muerte y resurrección, ascensión y glorificación. Y en nosotros está previsto el mismo programa de Dios para la vida. Lo hizo Dios en sí propio, en Cristo Jesús como hombre, y lo hace en cada uno de aquellos que verdaderamente lo seguimos en la subida a Jerusalén. Claro, uno diría, el Señor subió a Jerusalén. ¿A qué Jerusalén subió el Señor? Y el Señor estaba con nosotros, estaba en su naturaleza humana, a la Jerusalén terrenal, figurativa, literal, a la ciudad de Jerusalén, a la capital de Israel. Sí, ahí estaba el templo, donde se hacían los sacrificios, las ofrendas, el culto al Dios vivo tal cual estaba preceptuado. Pero el Señor va a cumplirlo, va a hacerlo en serio, va a quitar la figura, va a quitar la ley, cumpliéndola de la manera en que debe ser cumplida, que era contraria a nuestra posibilidad, en orden a que la serie de mandatos que eran buenos, justos, porque de Dios procedían, no podía ser cumplido por el hombre, que no era precisamente todo aquello que debía ser para cumplir debidamente esa ley que venía de Dios. La ley que nos era contraria, el Señor la va a cumplir, le va a dar el sentido que tiene. Y entonces el sacrificio que va a hacer a favor de todos, sacrificio que va a hacer con alegría, que va a hacer con el entusiasmo propio del cristiano, son condiciones que debe reunir todo cristiano, ¿no es cierto? Bueno, lo va a hacer y lo hace definitivamente por todos y para todos. ¿Lo seguimos al Señor? Claro, la trepada nuestra es aquí y ahora, también aquí en el tiempo, en nuestra condición humana, pero por medio de la fe, que es un don, una gracia de Dios, con la cual el Señor nos aparta de las actitudes, tendencias, deseos, conductas que tenemos, para llevarnos a una forma de ser o de actuar para ser finalmente en Dios, que es la que nos permite llegar también a la Jerusalén, no a la literal, no a la terrenal, sino a la celestial, a la espiritual, a la de arriba. Ahí está el lugar donde vamos a permanecer. Ahí nos aguarda el Señor de la gloria, que ya está en esa gloria, pero quiere participar con nosotros. Participó de la redención, hizo la redención, nos redime a todos en el tiempo y finalmente por la salvación final tiene preparado el lugar para nuestra habitación definitiva, que es en el pleno, en el lugar de la plenitud de la vida. Vamos entonces subiendo a Jerusalén. Fíjate vos, Fabián, haciendo una especie de examen a propósito de los hechos, llamémosle históricos. Sabemos que la historia de la salvación no hay que confundirla fácilmente con la historia común de la humanidad, digamos así. No. A veces se confunden, a veces la confundimos, Miguel. A veces sí, porque terminamos, fíjate, siempre decimos, la Biblia no es un libro de ciencia ni es un libro de historia. La Biblia es un libro que nos dice la verdad. Y muchas veces, y yo he escuchado comentarios, y creo que vos también, por supuesto, se suele decir por ahí que es el mejor libro de historia. No, a la manera en que lo puede entender un historiador seglar, digamos, un historiador común, haciendo crónica o periodismo a propósito de la historia del hombre sobre el planeta, no es así, no lo dice de esa manera. Dice la verdadera historia, va más allá de los hechos que protagoniza el hombre, que muchas veces, como comentaste vos en tu introducción, Fabián, son cosas que hacemos y no tienen demasiado sentido. Los hacemos a veces sin saber por qué y a partir de un proyecto que tenemos en determinado tiempo llamado histórico, que después nos damos cuenta que no estuvo del todo bien, que había sido equivocado, que hay que corregirlo, volvemos a dar el paso atrás. O sea, es una especie de ida y vuelta que yo lo asocio y lo
Lo figuro también con el pueblo de Israel cuando itineraba por el desierto rumbo a la tierra prometida, y en vez de seguir el camino recto que le indicaba aquello que Dios le había dicho a través de su ley, no, iban en zigzag, volvían, avanzaban, retrocedían, y lo que tenían que haber hecho en 40 días tardaron 40 años. Y finalmente muchos se murieron, no llegaron a la tierra. Bueno, la historia del hombre es así, es una especie de caminata en zigzag, va, viene, comete errores, aciertos, termina generalmente resolviendo con la violencia y la guerra. La historia de la salvación es otra cosa. Es esta subida a Jerusalén, es este camino nuevo, este camino recto y vivo, este camino siguiendo al Señor, por donde quiera que Él nos conduzca. Y nos conduce siempre al lugar donde está la seguridad para nosotros, para que no haya de aquí, de Galilea, de esta Galilea figurativa, que es el lugar en donde estamos y en donde el Señor nos convoca, nos llama y nos lleva al lugar de la gloria, al lugar de la vida, que es la Jerusalén celestial. Y con Él no hay... Para llegar a la Jerusalén celestial, ¿necesariamente hay que pasar por la Jerusalén terrenal, Miguel, o no necesariamente? No, necesariamente no. La Jerusalén terrenal está ahí. Inclusive te digo más, hay todavía quien está detenido, frenado en la figura, y no llega todavía a la figuración, a lo figurado. Lo figurado es el sentido que tiene. Así como nosotros decimos, la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Simplemente el festejo exterior? ¿Comer el pan sin levadura? ¿Tomar agua? ¿Verduras, hierbas amargas? ¿Eso es la Pascua? No, es una figura de la Pascua. ¿Cuál es la Pascua verdadera? La Pascua verdadera es el Señor, nosotros somos. ¿Cuál es el pan que comemos? El pan vivo que bajó del cielo. Entonces es un accionar diferente, es en poner en movimiento algo que está hecho para ese movimiento y que permanece quieto si no lo activa Dios. Y Dios lo activa, lo impulsa, le da el movimiento ascensivo para la subida, la trepada a Jerusalén, que nos hace sentir verdaderamente vivos y esperanzados con la esperanza cierta de aquel que sabe que su objetivo de máxima es llegar a la plenitud de la vida, a la Jerusalén celestial, espiritual. Vamos a lo que está figurado. Ahí está la historia verdadera, la historia que debe entenderse desde el sentido en que está escrita la palabra y narrando precisamente esos hechos que no son mera historia común de la humanidad, sino que en el seno de esa historia aparece esta historia de la salvación que comienza con la fe, uno diría, de un hombre en el mundo, según la carne sí, con la fe de Abraham, claro está. ¿Es una figura la fe de Abraham? No, es cierta en tanto y en cuanto Abraham hizo como Dios le dijo, hizo como Dios dijo, fue al lugar donde Dios lo envió. Vayamos nosotros ahora al lugar donde el Señor nos envía. Y nos envía al lugar donde está la plenitud de la vida, que es de donde Él viene a buscarnos para hacernos partícipes de esa vida. Pascua, paso de esta muerte en que estamos, lamentablemente atrapados, nos quita de esa muerte y nos lleva al lugar de la vida. Pascua. La Pascua es el Señor y va subiendo aquí a Jerusalén para celebrar la Pascua. Él va a ser la Pascua. Ahora podemos hablar de Pascua. Y va a pascualizarnos a todos. Pero si lo seguimos. Y seguirlo quiere decir algo que, bueno, vamos comentando siempre durante el curso del año, ¿no es cierto? A través de los domingos, con los distintos matices que vamos acentuando conforme a la instrucción que permanentemente nos hace nuestro único Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y acá en este pasaje, fíjate, Fabián, se narran una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le piden al Señor los seguidores? Lo mismo que nosotros. Porque el camino a Jerusalén, bueno, está, uno diría, plagado de dificultades.
Y no olvidemos que cuando Pedro reconoce al Señor como el Mesías, habla inspirado por el Espíritu de Dios, por la revelación del Padre. Pero cuando Jesús comenta que tiene que padecer mucho, ir a Jerusalén, ser perseguido por los sacerdotes, por los pecadores, y finalmente tiene que ser muerto, crucificado, pero resucitar al tercer día, bueno, ahí Pedro ya no entiende esto. Ya lo ve desde un punto de vista meramente humano, tiene mucho cariño al Señor, pero no llega a discernir qué quiere decir Jesús con eso, de que tiene que padecer, morir, resucitar. Jamás ocurra eso, Señor. Le tenía cariño, pero todavía no llegaba a ser amor, ¿eh? Ese amor que el Señor va a mostrar a favor de todos nosotros y que vamos a recibir de parte de Él. No entendemos. Entonces no entendemos tampoco que el Señor va a padecer todo esto que sabemos ahora y creemos, pero no entendemos y no nos gusta demasiado también saber que en esta subida a Jerusalén, mientras estamos en este mundo, que es cuando hay que trepar, fe de por medio naturalmente, sin fe es imposible, ¿no? Guiados por el Señor, vamos a tener dificultades también. Uno diría, ¿semejantes a las que padeció el Señor? Sí, el camino es estrecho, no es fácil, sí, pero el galardón es muy grande, ¿eh? Es la vida y plenitud de vida, nada más y nada menos. Por eso, ¿qué le pedimos al Señor? Sobre todo cuando aparece en nosotros la dificultad propia de un camino que es estrecho, que no es fácil. Señor, danos más fe. A veces parece que no alcanza, ¿no? ¿Y qué les dice el Señor? Si tuvieran fe como un granito de mostaza, apelarán. A ver, ¿esto qué dimensión alcanza? Como que no tenemos fe y que apenas nada más y nada menos que con una fe simbolizada, sintetizada en el tamaño de un granito de mostaza, sería más que suficiente, Miguel. Digo, porque no deja de ser llamativa la comparación. Un granito de mostaza lo intuimos, lo sabemos, demasiado pequeño en cuanto a su dimensión, ¿sí? Esa dimensión pequeña desde lo práctico, desde lo físico, es una dimensión superlativa desde lo espiritual, desde la fe, Miguel. Sí, en realidad cuando el Señor dice un granito de mostaza, la semilla más pequeña, quiere decir que nuestra fe es muy chiquita, ¿no? Es muy poquita. ¿Más pequeña aún que un granito de mostaza? Sí, porque nos eleva. Si aunque más no fuera como un granito de mostaza, uno diría, les está diciendo ustedes no tienen fe. Danos más fe. Bueno, el que dice danos más fe es porque tiene fe, pero entiende que necesita más fe para estar proporcionado en su camino de fe con el objetivo que tiene que capturar. Porque a continuación el Señor hace precisamente la comparación. Fíjate vos, vamos a partir del granito de mostaza. Uno dirá, una fe chiquita, sí, pero cierta, fe. ¿Y fe qué es? Fe es creer en aquel que hace todo en nosotros. El más grande, Dios mismo, en Cristo Jesús, por el Espíritu que nos envía. Dirías a esta morera, quítate de la tierra e instálate en el mar, y sería hecho. Uno diría, bueno, pero escúchame, acá un granito de mostaza, con tan poquito, lograr un objetivo tan grande, tan imposible para el hombre, tan fuera de la lógica humana y de la naturaleza. Y sí, parece que lo que no es posible para la racionalidad limitada del hombre, en tanto es esta utilizada excluyentemente, no es imposible para Dios. ¿Dios lo hace? Sí. ¿Lo hacemos nosotros? Lo hace Dios. Le dirías a esta morera, un árbol importante, ¿no? Quítate de la tierra, instálate en el mar. Y sería hecho.
¿Por quién? Por Dios. Porque apelamos a Dios, porque la fe la recibimos de Dios. Y lo que nos da Dios hace posible lo que para nosotros no es posible, es imposible. En este caso que menciona Jesús, no olvidamos que los discursos de nuestro Señor se dirigen no excluyentemente a los fariseos, pero generalmente tienen a los religiosos como el objetivo central, porque como ellos eran los que enseñaban estas cosas, y Jesús advertía claramente en ellos el error y la hipocresía, su docencia se centraliza muchas veces en ellos. La morera, la higuera, eran representativos del pueblo de Israel. Era Israel. Recordemos cuando le dice a Natanael, ¿no? Porque te dije, te vi, has creído. Debajo de Israel, a la sombra de Israel, sombra. Todavía no a la plena luz, a la sombra. También Israel como pueblo elegido es sombra de las cosas por venir. Si Israel entendiese que toda la humanidad, el mar que significa el mundo, está destinado a la salvación por parte de Dios en Cristo Jesús, entonces haría algo que no entiende. Le diría a la morera, se diría a sí mismo, como recordemos, lo hemos visto en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, hermanos, ahí tenemos el relato de cuando Pedro, ya como apóstol, cabeza del cuerpo apostólico, recibe por un éxtasis la revelación de parte de Dios, que tiene que también ir a predicar y proclamar el evangelio a los paganos o gentiles, al mundo. El mar es el mundo. Eso se produciría, esto se produjo verdaderamente, ¿no es cierto? De Jerusalén, de Sión salió la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. De ahí salió. De Sión la ley, de Jerusalén la palabra. ¿Y a dónde llegó? Hasta los confines de la tierra. ¿Se instaló el árbol, la morera en el mar? Sí. Hay que tener fe para eso. Y a veces no tenemos fe frente a pequeñas dificultades. Y el tema es que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible la subida a Jerusalén. Nos quedamos en el camino. Empezamos a caminar en zigzag por nuestra propia cuenta. Y muchas veces nos detenemos, nos frenamos y nos volvemos atrás también. Como le ocurrió a la mujer de Lot. En vez de seguir en la fuga de Sodoma a Lot, miró para atrás porque añoraba la ciudad del vicio, y quedó convertida en estatua, en muerte. Bueno, no mirar hacia atrás. Siempre la vista hacia arriba y adelante, siempre siguiendo al Señor que asciende. El Señor va a Jerusalén, vamos subiendo a Jerusalén, dice a los suyos. Nos dice a todos esto, vamos subiendo a Jerusalén, ya no nos quedemos aquí abajo no está la vida, vamos al lugar de la vida, yo soy camino, verdad y vida, vamos. ¿Lo seguimos? ¿Somos buenos servidores de aquello y de aquel trabajo que nos encomienda el Señor? Porque el Señor nos da las herramientas, nos indica la colaboración, la fase colaborativa en la redención y salvación que va a hacer Él en todos, pero también de nosotros requiere algo. Requiere una obediencia a partir de una fe que nos dona, para que desde esa obediencia lo sigamos firmemente y hagamos el trabajo. Considerémonos esto, como nos ilustra el Señor, uno diría de una manera un poquito cruda, ¿no? Somos esclavos, sí, hagamos el trabajo, como todo esclavo que cumple con lo que tiene que hacer. No hace más de lo que tiene que hacer, cumple con su condición y aquello que tiene que hacer para ganar el pan con el sudor de su frente. O sea, cuando tengamos hecho el trabajo, no esperemos el abrazo, la palmada, la ovación. No, Señor. Reconozcamos, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Fíjate vos, Fabián, en República Argentina,
Este programa es escuchado sobre todo por muchos hermanos latinoamericanos, ¿no es cierto? Y un escritor en nuestro país, en República Argentina, muy bueno, que tuvo fama internacional, Jorge Luis Borges. Era un hombre, un gran escritor, pero era tildado como una especie de escéptico, agnóstico inclusive, ¿no? Pero sin embargo tenía un sumo respeto por la escritura bíblica, a tal punto que en cierta oportunidad, en más de una, dijo estas cosas, fíjate vos, elegía él una frase dicha por Jesús que se aplicaba a sí mismo reconociendo su verdadera condición delante de lo que la palabra de Dios le mostraba. Se consideraba un esclavo malo. Mirá, un esclavo malo, que no hacía más que lo que tenía que hacer y muchas veces no lo hacía, pero reconociendo que tenía que hacer aquello que el Señor dice. Hagamos como Él nos dice. Y lo reconoció un hombre que no era un creyente así explícito, ¿no es cierto? Toda su literatura muy sagaz desde ya, por parte de una autoridad literaria muy importante, pero no es de pronto la manera de conversar que puede tener un creyente, un santo, pongámosle, ¿no es cierto? Esclavos malos somos. Hagamos lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es seguir al Señor. Y lo que tenemos que hacer es hacer como el Señor hizo, como el Señor hace en nosotros. Hacerlo con el otro. Y hacerlo con el otro es cumplir el mandamiento. Porque hay que amar al otro, al prójimo, como a nosotros mismos, como Dios nos ama, con el amor de Dios. Ese sería el trabajo, de servicio, de servidores. ¿Qué dijo la Virgen frente al anuncio del ángel? He aquí la esclava del Señor, la servidora del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí, el Señor hace. Dijo e hizo, hágase en mí. Pero se consideró qué cosa, la esclava del Señor. Hagamos lo mismo, hagamos como el Señor nos dice. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es un alto musical. Va a descansar, merecido con creces lo tiene el señor Miguel Carreras. Va a trabajar tan silenciosa, tan importante en la operación técnica y en la elección musical. Silvia Patricia nos va a permitir disfrutar en este ratito de la Radio Fe Latina alabanza a Dios Creador. Allá vamos.
Señor, mi Dios creador, por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir, por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Yo canto al Señor, mi Dios creador, yo canto al Señor, mi Dios creador, por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir, por la vida, nuestra vida que hoy quiere vivir. Muy bien, desde Radio Soy Latina, la música elegida con el buen criterio, con el gusto que la caracteriza de Silvia Patricia, en la operación técnica tan silenciosa, tan importante, alabanza a Dios creador. ¿Sí? Segmento final de este nuestro encuentro a la luz de la palabra, este encuentro semanal desde Radio Soy Latina, un alto en las actividades cotidianas para poder dedicarnos como cristianos, como creyentes, a lo que verdaderamente es importante, reflexionar acerca de la palabra del Señor. Va a reflexionar, hablando del Señor, el señor Miguel Carreras, como de costumbre. Y Miguel, claro, cuando uno toma el texto que comienza por el versículo 3 de Lucas, y si bien viene precedido de otro tipo de mensaje o de otro escenario, o narra otra escena, lo primero que escuchamos hoy es tengan cuidado. Y el tengan cuidado tiene una resonancia como muy manifiesta, como muy fuerte. Puede ser una advertencia, puede ser una amenaza. ¿Qué es esto del tengan cuidado? Digo porque cuando, por ejemplo, nosotros hablamos entre vos y yo y vos, uno le puede decir al otro, bueno, pero fíjate que ahí está medio complicado el tema, está rota la calle, está cortada, es peligrosa, pero uno no le dice al otro, ten cuidado, ¿sí? Lo va noticiando, con lo cual se puede encontrar, ¿sí? Pero el tengan cuidado tiene una resonancia un tanto particular, Miguel. Sí, no es una amenaza desde ya. Uno diría, es una advertencia, entonces, una sabia, sana, necesaria advertencia por parte del Señor. El Señor ya nos dice, en el mundo tendrán dificultades, en la subida tendrán dificultades. Claro, y están las dificultades, y las vemos, y no son pocas, son abundantes. Basta leer, por ejemplo, tenemos un libro muy recurrente en el Nuevo Testamento que son el libro de Lucas, que escribió el Evangelio, el tercero, pero también autor de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo fue la actividad de los seguidores más inmediatos ya enviados como apóstoles? Bueno, vaya la redundancia, apóstol y enviado es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Tuvieron dificultades? Y sí, padecieron persecuciones. ¿Y de qué tipo? Padecieron golpes, hasta peligro de muerte, cárceles. Sí, todos ellos murieron mártires. Pusieron la sangre como testimonio. Testigos, mártires. Testigo y mártir es lo mismo. A grado de sangre, hasta poner la vida como lo hizo el Señor. Realmente como fortaleciendo el testimonio, ¿no es cierto? La conducta testimonial del cristiano. Por aquella palabra que están proclamando, que es la palabra de Dios. Fíjate vos, Fabián, yo digo, el Señor tengan cuidado. Sí, claro, y todo el cuidado, total cuidado, no descuidarse, estar atentos a las indicaciones de Dios. Dios nos envía el Espíritu Santo, sí, hemos recibido el don, tenemos el poder, podemos hacer, podemos, como lo hizo el Señor,
superar todo obstáculo que tengamos eventualmente que afrontar, y van a aparecer y no van a ser pocos y van a ser graves muchas veces. Pero tengamos siempre esto en cuenta. Cuidemos de estar permanentemente firmes en el camino por el cual nos conduce el Señor. Si el Señor nos lleva por ese camino, el camino es seguro. Pero no nos desviemos, no hagamos otra vez la de Adán, que buscó por otro lado. Busquemos por el lugar donde ya buscó el Señor, donde Él ya lo conoce, donde Él es el mismo camino y por eso está seguro, porque lo dice desde la gloria, con el poder del Espíritu que nos envía. Yo te diría una cosa, vos que sos el experto en la Escritura, Fabián. Fíjate, hay un texto para este domingo que pertenece, ahí está el consejo apostólico, en este caso a un joven cristiano, Timoteo, que llegó a ser coadjutor apostólico, en este caso de San Pablo. ¿Qué consejos le da San Pablo a Timoteo para esta subida que ha emprendido el joven? Como apóstol se lo dice. Está en la lectura de este domingo. Bien, a ver, ¿qué le dice en la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 1, versículos 6 al 8, y 13 al 14? Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí. Conserva lo que se te ha confiado con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Miguel, pertenece a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 8 y 13 al 14. Te alabamos, Señor. Fíjate qué consejos, ¿no? Vos decís, tengan cuidado. Mirá cómo el apóstol le va, no recordando, seguramente lo sabía y lo hacía Timoteo, pero no deja el apóstol de cumplir con su misión apostólica precisamente, claro está. Imposición de manos que recibiste de mí, fue el encargado del apóstol Pablo de imponer la unción a Timoteo. Con el poder de ese espíritu va transitando el camino ascensivo el buen Timoteo, que era un joven realmente, que allá siendo niño y joven había recibido el testimonio de fe de su abuela y de su madre. Fue cuando lo tomó San Pablo y bueno, lo perfeccionó en el adoctrinamiento, y sabemos que Timoteo llegó a ser verdaderamente, uno diría un apóstol también, sí, claro que sí, enviado por San Pablo, enviado por el Señor a través de Pablo, ¿no es cierto? Recibió el don, el poder del Espíritu Santo. No lo olvide, Timoteo tiene ese poder en él, ¿eh? Va a tener que luchar, va a tener dificultades, sí, pero está Dios presente en él. El combate lo libra Dios, como en la figura del relato en el Antiguo Testamento, cuando libraba Yahvé Dios las batallas de su pueblo Israel en Canaán, prevalecía si el pueblo estaba en fe. Si estamos en fe y absolutamente confiados en el poder del Espíritu en nosotros, y a Él apelamos de las maneras en que debemos hacerlo, por la oración, por toda aquella conducta verdaderamente testificante de un cristiano, entonces la seguridad, todo lo podemos unidos a Dios que nos fortaleza, espíritu de templanza, espíritu de amor, espíritu de fortaleza. Ese espíritu opera en nosotros, vayamos seguros, confiados, fe, todo lo podemos en Cristo. A ver, regresamos al Evangelio de Lucas, una vez que pasamos recién con tu presencia por la segunda carta a Timoteo, ¿sí? Con la cual ilustraste una de nuestras inquietudes. Y vamos a encontrar esta escena tan clara en cuanto a sus formas, pero tan difícil de practicar, de llevar a la práctica, de accionar, de poner en acción. Si tu hermano peca, repréndelo y
pariente, perdónalo. Si peca 7 veces al día contra ti, otra tanta vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. A ver, ¿quién se anima de nosotros, entre nosotros, con nuestros hermanos de comunidad, con nuestros hermanos de fe, o con nuestros hermanos de lazos filiales, nuestros hermanos familiares, de sangre, a estar permanentemente corrigiéndolo por una mala acción, por un error, por un pecado, Miguel? Digamos, es muy claro el texto, ¿sí? Tan claro y tan difícil de llevar a la práctica que hace falta una buena ilustración tuya desde la reflexión y desde la palabra para poder incorporarlo, Miguel. Sí, recordemos dos cosas. En cierta oportunidad Pedro le pregunta a Jesús: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Entendiendo el 7, que es un número que indica lo perfecto, lo completo terrenalmente hablando. Y Jesús le agrega algo: no te digo 7 veces, Pedro, te digo hasta 70 veces 7. 70. Plenitud, lo completo, siempre. Le quiero decir siempre. Ahora, fíjate que en este pasaje, ahí se oye un ruidito por ese lado, Fabián. En este texto, por ejemplo, también juega su papel fundamental un verbo. Si tu hermano peca y se arrepiente, perdónalo. Es decir, aparece una triple acción: si peca, si el arrepentimiento y el perdón, aparece una especie de tridimensional o de 3 secuencias en una, Miguel. Es que el arrepentimiento es fundamental por parte del pecador para que el pecado sea perdonado. Obviamente el amor nunca deja de ser. El que ama, perdona. El que ama, y como el amor siempre ama, siempre perdona. Entonces perdónalo siempre. Si se arrepiente. Veamos, ¿se arrepintió Adán de lo que hizo? No, se excusó más bien. La mujer que tú me diste, ella me hizo pecar. No está buscando, de paso la está acusando a la mujer y está acusando a Dios, la mujer que tú me diste. Bueno, ahí no hay arrepentimiento. Se sacó la responsabilidad encima si se la trasladó a la mujer. Y a Dios, la mujer que tú me diste. Bueno, aquí ya no, ahí no hay arrepentimiento, pero hay arrepentimiento en el pecador. Si éste se arrepiente, entonces sí. ¿El amor qué hace? El amor perdona. Usted ama a su hermano, entonces lo va a perdonar. Ahora, si no lo ama, si lo juzga, entonces lo va a corregir siempre desde el reproche, inclusive desde la sanción. Viste, yo te dije, ahí tenés las consecuencias. Ahora no me vengas con esto y con aquello. No, eso no es amor ni es perdón, naturalmente. Entonces, primero, en el diálogo con el hermano que de pronto peca contra nosotros, que puede ser, además lo observamos todos los días, en la conducta habitual, ¿no es cierto? Dentro y fuera de la iglesia, Lo observamos esto. Bueno, no por eso vamos a sancionar al otro, porque recordemos que nosotros, sí, somos la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, todo eso que decimos que está muy bien, teológicamente hablando, pero vamos a vivirlo como tal, porque si no se queda en la palabra, pero no hace lo que la palabra dice. Entonces vemos que la iglesia, sí, es un grupo de personas que tienen déficit, imperfecciones. No hemos llegado a la perfección la mayoría, y entonces cometemos actos que realmente pueden ofender al otro, sí, sin duda. Pero también tenemos, por el conocimiento de la palabra y por lo que el Espíritu Santo opera en nosotros, la posibilidad de acercarnos al hermano al cual tenemos conciencia de haberlo ofendido, y bueno, perdóname hermano, esto y aquello, no quise hacerlo, me equivoqué, etcétera. ¿Cuál es la respuesta correspondiente? Y el perdón, está bien. Sigamos adelante. Ha habido un error, lo reconocemos, lo perdonamos, no volvamos a hacerlo. En la medida de lo posible.
No somos tan sabios como para andar transitando el camino, la subida a Jerusalén, de un modo tan perfecto que no haya dificultades algunas en nosotros. Tenemos sí la unción, la luz, el poder del Espíritu Santo que nos guía a la plenitud de la verdad, desde ya. Pero muchas veces nosotros todavía somos un poquito inmaduros como para poder encarnar, vivir esa verdad. Entonces nos equivocamos. Hacemos lo que, habitualmente en términos teológicos erramos, pecamos. Pero el perdón está a la mano también, de aquel que verdaderamente ama. Y el arrepentimiento está a la mano del que verdaderamente peca. Entonces, ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? Clamaré hacia ti violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? No veo más que saqueo y violencia, hay contiendas y aumenta la discordia. El Señor me respondió y dijo, escribe la visión, grábala sobre unas tablas, para que se la pueda leer de corrido, porque la visión aguarda el momento fijado. Así al llegar a término no fallará, si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Esto es palabra de Dios, pertenece a Habacuc en su capítulo 1, versículos 2 al 3, y en su capítulo 2, versículos 2 al 4. Forma parte también de la liturgia de este 27º domingo durante el año. Con esto, Miguel, nos gustaría un comentario para la despedida de este nuestro encuentro, sobre todo teniendo en cuenta que hablábamos días atrás que esto aplica muy bien a ciertas situaciones que estamos viviendo aquí, digamos, aquí es desde donde transmitimos, la Argentina desde lo político, desde lo social, Miguel. sí, habíamos dicho, creo que fue el domingo pasado, Fabián, comentando un poco lo que llamamos el mundo, ¿no es cierto?, el sistema en el mundo, cómo se conduce, cómo se comporta. Y nosotros le echamos un vistazo al mundo que habitamos y vemos todo esto que nos dice Habacuc, que fíjate mucho no cambió porque desde los tiempos de Habacuc, que debe ser un profeta que habló unos 2700 años atrás ya, 700 años antes de Cristo, ¿no? ¿Y qué observaba? Y lo mismo que observamos nosotros. Un mundo que realmente tiene una conducta absolutamente opuesta, de la cual uno realmente padece si está como integrante. Así como diría Jesús, estamos en el mundo y somos del mundo, hacemos lo mismo. Ahora, ¿el tema cuál es? Es salir del mundo para ser en Dios. Entonces cambiar la conducta. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando viene a nosotros el poder de Dios. No tardará, dice. Espera, el Señor cumplirá lo que está diciendo. Esto que estás mirando se ha de acabar. Los tiempos los maneja el Señor. Pero tomemos esos tiempos, digamos, lo podemos hacer en el sentido total. El tiempo es cuando viene Dios a nosotros, cuando viene el Señor. Ya inaugura una nueva humanidad. Ahí cambia todo. Y en nosotros cambia si cambiamos precisamente por nuestra fe en esto que el Señor nos comunica. Ya en nosotros la realidad exterior es la misma, la mirada es otra, la actitud, la conducta es otra. Y entonces estamos de paso, empezamos por darnos cuenta de eso. Esto pasa, es del tiempo, pasa con el tiempo, no permanece, es el mundo, es esa estructura mística que llamamos mundo, es la conducta del hombre alejado de Dios. Pero una vez que estamos unidos a Dios, todo cambia y la realidad es totalmente nueva. Somos nuevas criaturas. Eso que padecemos mientras estamos y somos en el mundo, ya no lo padecemos. Si usted me dirá, sí, pero lo vemos, sí, pero nosotros no lo tenemos tan internalizados en nosotros, que en nosotros genere el mismo impacto que antes de salir de esa estructura, de esa forma testimonial de vivir, entre comillas,
eso de vivir. Todo cambia ahora. El Señor ha llegado. El Señor está haciendo las cosas que promete. Las promete proféticamente a través de Habacuc, en este caso. Las hace en nosotros, cumplido el tiempo. Y ese tiempo nunca deja de llegar, porque el Señor lo afirma y lo hace. Muy bien, cada encuentro es un reencuentro, cada encuentro empezamos de una manera casi calcada a la anterior y a la anterior. De la misma manera lo estamos finalizando. Miguel, créannos, hermanos, que ha sido un gusto encontrarnos con todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Ha sido un gusto encontrarnos con el señor Miguel Carreras, siempre dispuesto, generoso, abierto, receptivo y entusiasta para estos comentarios, para estas consideraciones, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Ha sido un gusto que tengamos el más hermoso de los comienzos del mes de octubre, mes del Santo Rosario. Y si el Señor así lo desea y el Señor así lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, si Dios quiere, Miguel, muchas gracias. Hasta entonces, Fabián, Dios mediante, estaremos entonces el próximo domingo, como todos los domingos, siempre que se cumpla en todos nosotros la voluntad de Dios. Un abrazo muy grande, Fabián, a vos, a los tuyos y a toda la audiencia. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.